Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Qué buen momento tenemos para hablar de esto de la negociación. Lo tenemos en todos los titulares, en los telediarios, cómo se está produciendo esa gran negociación a nivel mundial que estamos viviendo en primera persona y que tanto puede afectar nuestro futuro, nuestras economías y la manera de hacer las cosas. Fijaos si no es importante saber negociar. Y es que hoy es jueves y los jueves hablamos precisamente de esas habilidades que tenemos que atesorar como emprendedores. Hemos hablado en una primera fase de las técnicas de liderazgo, pero ahora estamos con la negociación. Y bueno, no podía estar más en boga esto de la negociación. Jueves 24 de abril y aquí estamos continuando con la negociación por poder y bueno, pues a partir de aquí tenemos que continuar con esas características de este tipo de negociación, como te decía, negociación por poder. Y si te parece, sin más, vamos a ir con estas características de la negociación por poder. Y es que, bueno, pues esta negociación se distingue por una clara simetría, ¿no? Una de las partes utiliza una posición dominante, ya sea, como hemos dicho, jerárquica, económica, institucional, simbólica, para influir en los resultados de esa negociación. Y esto a diferencia de enfoques colaborativos, ¿no? Esta técnica se basa precisamente en eso, en el desequilibrio de fuerzas, y su eficacia depende de cuánto pueda una parte presionar, cuánto pueda condicionar o imponer, sin que la otra se retire o se resista. A continuación vamos a ir analizando las características fundamentales que definen este tipo de negociación por poder. Vamos a la vez que las vamos viendo las características, intenta buscar cierta similitud en cosas de actualidad y en momentos históricos que estamos viviendo. La primera característica sería la asimetría de poder entre las partes, como decíamos, y es que es la característica más evidente, es ese desequilibrio entre las partes. Una parte controla más recursos, tiene mayor autoridad, tiene mayor influencia y puede imponer un marco de referencia. Por ejemplo, una multinacional que negocia con un pequeño proveedor local o un país poderoso frente a una nación en crisis o frente a un grupo de países en crisis o dependientes. Consecuencia, pues la parte con menos poder suele entrar a la mesa con opciones limitadas. La negociación al final gira en torno a lo que está dispuesto a conceder quien tiene la ventaja. Pues en esa situación estamos ahora mismo. Imposición de condiciones, otra característica, fundamental de este tipo de negociación, y es que en lugar de buscar ese consenso mutuo, la parte poderosa establece condiciones predefinidas y espera que la otra parte las acepte o como mucho las discuta parcialmente. Como ejemplo, pues un banco impone cláusulas a un cliente en un contrato de hipoteca sin dar opción, sin espacio para poder modificarlas.
¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues menor participación de la contraparte en el diseño del acuerdo, y eso nos lleva a un riesgo de que el acuerdo pues se perciba como injusto o como abusivo, como también pasa en muchos casos con el tema de los bancos, que al final terminan en los tribunales. Otra característica es el uso de presión o amenazas, que pueden ser o explícitas o veladas. El poder se manifiesta muchas veces en forma de presión directa. Oye, un ultimátum, sanciones, amenazas o indirectas, consecuencias políticas, aislamiento, daño reputacional. Fijaros, todas estas cosas. Como ejemplo, pues una empresa que advierte a un proveedor que si no acepta los nuevos precios, pues va a perder el contrato. Claro, esto pues también tiene sus consecuencias. La contraparte puede ceder por miedo, pero también puede generar resistencia o rupturas futuras cuando esté en una posición negociadora mejor. Otra característica muy importante de este tipo de negociación es el control de los tiempos y el control del ritmo de la negociación, algo que es fundamental. Claro, la parte poderosa marca los plazos, decide cuándo se negocia y cuánto tiempo se tiene para decidir. Imaginemos una potencia mundial que exige una decisión en 48 horas, sabiendo que el otro país, bueno, pues no tiene margen para consultar con su parlamento o con sus ciudadanos. ¿La consecuencia? Pues estamos reduciendo la capacidad de respuesta o de análisis, ¿no?, de la parte débil. Crea un entorno de negociación que es desigual desde ese primer punto de partida. Otra característica que tenemos que tener en cuenta, pues la poca o nula flexibilidad real. Y es que aunque estemos simulando una negociación, la parte poderosa suele tener una posición cerrada. Suele tener escasa voluntad de modificar sus términos. Por ejemplo, un empleador que negocia un contrato laboral que ya está definido unilateralmente, hay unos convenios, hay unas cosas, pues como consecuencia, pues se debilita el diálogo, la otra parte al final puede sentir que no tiene una alternativa real, que son lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas. Otra característica es que tenemos esa apariencia de legitimidad para ocultar la coacción. Y es que quien tiene poder puede disfrazar la imposición como un acuerdo justo. Utiliza argumentos legales, argumentos técnicos o argumentos diplomáticos. Imagínate un país que firma un tratado voluntario con una potencia, pero bajo presión militar o presión económica. Bueno, pues ahí estamos disfrazando este tipo de negociación. Las consecuencias es que se simula la negociación para proteger la imagen pública del actor dominante y se neutraliza la crítica o la resistencia de terceros. Bueno, pues es una de las características que vamos a encontrar en este tipo de negociación. También el uso estratégico de información privilegiada como característica de este tipo de negociación. Y es que el poder muchas veces se basa en el acceso a la información. El acceso a la información que la otra parte no tiene o no puede verificar y nosotros sí. En una negociación de tecnología, una empresa puede usar su conocimiento técnico para imponer términos sin revelar del todo los costes reales que puede tener. Al final, pues esto produce desigualdad cognitiva que favorece al más informado. La otra parte pues puede tomar decisiones sin entender realmente todos los riesgos o implicaciones. Más características, por ejemplo, poder basado en recursos tangibles o en recursos intangibles. Y es que el poder puede derivar de recursos económicos, control logístico, de infraestructura, pero también de elementos intangibles como, por ejemplo, el prestigio, la influencia, el apoyo político o el acceso a los medios. Imagina una celebridad que apoya o boicotea una marca, bueno, pues influye en la negociación sin necesidad de ejercer presión directa. Al final, las consecuencias, pues que las fuentes de poder son múltiples y pueden combinarse para aumentar esa ventaja. Más características.
Por ejemplo, tenemos la alta eficiencia en el corto plazo y el riesgo en el largo plazo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir luego con la alta eficiencia en el corto plazo y el riesgo en el largo plazo, porque nos vamos a ir con nuestros sponsors. Claro, porque ya estamos en tiempo de sponsors. Y bueno, hoy, como venimos haciendo últimamente, vamos a hablar de un libro que tiene que ver con esta sección del podcast, en el que vamos tratando esas habilidades que tenemos que atesorar para ser grandes emprendedores. Empezamos esta sección hablando de las diferentes técnicas de liderazgo y eso nos llevó a este Guía Burros Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Te dejo con Aprender a ser un líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros Aprende a ser un líder de Borja Pascual es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros Aprende a ser un líder descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Aprende a ser un líder, las diferentes formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Ya sabéis, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce y bueno, pues lo utilizamos para monetizar toda esta creación de contenido. De hecho, este libro, pues como te he dicho antes, viene de este podcast, de esta sección en la que, bueno, pues durante muchas semanas estuvimos hablando de los diferentes métodos de negociación. Y aquí pues puedes encontrar, los que nos han parecido más interesantes: el autocrático, el democrático, transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo, el moral. Todo eso vas a aprender en qué consiste, cómo utilizarlo, para que al final pues puedas en cada caso, en cada fase de tu proyecto, con cada equipo, con cada persona concreta, pues puedas aplicar lo que mejor puede funcionar en esto de liderazgo. Un libro fundamental. Si entras en borjapascual.org verás toda esa oferta que tenemos formativa. A partir de 2 libros en borjapascual.org ya no pagas gastos de envío. Si te llevas 3 libros te regalan un 4.º libro y si te llevas 4 libros, un curso valorado en 69 euros. Tenemos libros relacionados con estas habilidades que tienen que tener los emprendedores, pero también aprendimiento, aprender a emprender. También tenemos estrategias de marketing para conseguir objetivos comerciales. También tenemos todo ese entrenamiento que tenemos que tener para tener la mente preparada y aprovechar las oportunidades. Y también tenemos las píldoras del emprendimiento que te van a ayudar a identificarte con esto de emprender. Así que ya sabes, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos a seguir, qué mal vamos de tiempo.
Vamos con donde lo habíamos dejado, esa alta eficiencia en el corto plazo como característica, pero también riesgo en el largo plazo. Y es que la negociación por poder pues suele ser efectiva para obtener esos resultados inmediatos, ¿no? Pero puede generar conflictos futuros, puede generar resentimiento o incluso llegar a rupturas relacionales. Imagínate un empleador que impone un recorte salarial. Bueno, pues los trabajadores no les queda otra que aceptarlo, pero baja la moral y aumentan las renuncias. Fijaros que todo eso, pues, puede tener consecuencias de las que ya hemos hablado. Un éxito inmediato, pero una posible pérdida de confianza o de estabilidad, con lo que se transformaría en un fracaso más adelante. También otra característica es esa dependencia de la percepción del poder, y esto es muy importante, y es que en muchos casos el poder no es absoluto, sino es percibido. Una parte puede creer que la otra tiene más influencia o más control del que realmente posee. Por ejemplo, imaginemos una empresa pequeña que cree no poder negociar con una gran marca, cuando, pues en realidad tiene un recurso valioso, imagínate una patente o una tecnología única, claro, pues sí tiene esa fuerza, ¿no? Al final la consecuencia es que la gestión del poder simbólico o narrativo pues puede ser tan importante como la realidad del poder, como el poder real. Y comprender y desafiar esa percepción pues puede llegar a equilibrar una negociación que, pues partió totalmente desequilibrada. Así que, en conclusión, la negociación por poder claramente se basa en el desequilibrio entre las partes y en el uso estratégico de esos recursos, de esa posición, de esa influencia para lograr una ventaja clara en la negociación. Es una técnica eficaz cuando se necesitan imponer condiciones rápidamente, pero conlleva una serie de riesgos importantes si se llega a abusar de ella. Quien domina esta técnica pues debe saber manejar los límites de su autoridad para no romper la negociación ni dañar relaciones futuras. Por otro lado, quien negocia desde una posición débil, pues debe aprender a identificar las fuentes reales y simbólicas de poder y desarrollar estrategias para equilibrar la balanza o minimizar los efectos del dominio. Así que es muy importante entender las características que no solo te van a ayudar a reconocer una negociación por poder cuando llega, sino también a prepararte para actuar con inteligencia y estrategia frente a este tipo de negociación. Fijaos, vuelvo a repetir, que estamos en una situación de una negociación por poder clara, de libro, que se estudiará, que en podcast dentro de muchos años se hablará como ejemplo de este poder de negociación, todo este movimiento de los Estados Unidos con los aranceles y pues con todas esas condiciones comerciales o esa apertura de los mercados y esas restricciones para que, en este caso, la economía americana pues pueda entrar en mercados que pues por aranceles, por restricciones legales o administrativas, pues hacen que sea imposible en estos casos o no sea rentable que todos esos productos americanos pues puedan entrar en mercados como el europeo. Y es que, claro, Europa tiene muchos aranceles de dinero, pero también tiene muchos aranceles legislativos, ¿no? Muchos requisitos que hacen, en la mayoría de los casos, pues no rentable que ciertas empresas adapten sus productos, adapten sus servicios para poder ofrecerlos en un mercado como el de la Unión Europea. Fijaros que todas las características que hemos ido repasando, o gran parte de ellas, las podemos ver reflejadas en la situación de negociación actual. Y es que claramente hay una parte que tiene el poder, porque con quien está negociando pues en todos los casos hay un déficit comercial. Esto quiere decir que son todos más, dependen más de Estados Unidos que Estados Unidos de ellos, y desde esa fuerza, ese poderío, pues está intentando imponer una serie de condiciones. Bueno, pues la actualidad en este caso nos está poniendo delante lo que sería una negociación por poder de libro. Y
como bien hemos dicho, hay que tener cuidado de no sobrepasar ciertos límites que puedan poner en peligro las relaciones que se quieren mantener y que puedan poner en peligro el largo plazo de otros posibles acuerdos que al final se puedan ver influidos por ese dominio excesivo en la negociación. Veremos cómo avanza todo esto de la negociación por poder que estamos viendo ahora mismo entre los diferentes actores económicos del mundo. Y bueno, ya te digo yo que dentro de unos años, cuando hablemos de esta negociación por poder, esta que estamos viviendo ahora será uno de los ejemplos que aparezcan. Lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene con las variantes de este tipo de negociación y decirte que mañana estaremos aquí, mañana estamos aquí con aprendimiento, aprender a emprender. Y como nos vamos a ver, porque nos vamos a ver mañana, pues te voy a decir eso que se dice o que digo habitualmente. ¿Por qué? Pues porque nos vemos todos los días hay podcast, sea festivo, no sea, así que mañana viernes, nos vemos aquí con aprendimiento. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.